apagando la grabación. Ya. Entonces, estamos viendo la transformada Z. Y estábamos viendo algunas propiedades, ¿cierto? Propiedades de la transformada Z. Vimos la linealidad, el delay, ¿cierto? Y ahora luego la modulación. Si continuamos con esta misma dinámica, la número 4. Número 4 es reversamiento temporal. Acá el tema es que la señal cuando está al revés, cuando tú das vuelta, lo que en MATLAB se conoce como flip L y R, si es un vector fila, o flip UD si es un vector columna. El L y R es darlo vuelta a la izquierda con la derecha, y UD es up-down, significa darlo vuelta de para arriba para abajo. Es decir, los datos que están al final, dejarlos al principio en cualquiera de las dos dimensiones. Eso es equivalente a decir esencialmente x de menos n, ¿cierto? Entonces, si tenéis la señal y la dais vuelta, la transformada z de eso te queda x de z a la menos 1. X de z a la menos 1. O sea, tomar el inverso de z te va a dar equivalente a hacer este reversamiento temporal. Vamos a ver cuál es la implicancia que eso tiene en el dominio de la frecuencia. 4, 5, se me desconectó. Ahí. 4, 5. Linealidad, 3, 4. Va. ¿Qué pasó? Linealidad, delay, modulación, reversamiento temporal. Ya, y el siguiente sería convolución. En convolución acá la idea es que si tenéis dos señales que están convolucionadas, llamémosle x1 de n, convolucionado con x2 de n, ya hablamos cómo era la convolución, esto me queda la transformada de z de ambas cosas, multiplicadas, que es viene de la misma historia de convolución en el dominio del tiempo, multiplicación en el dominio de la frecuencia, va a tener bastante que ver. 5, 6 conjugado. El conjugado, si yo tengo x de n y a esta señal le tomo el conjugado de esto, entonces la transformada z de eso me queda x asterisco, esto es mayúscula, el conjugado de la señal y el conjugado de la dimensión z. 7 y última relevante acá es parte real y parte imaginaria. Acá el mensaje es que la parte real de la señal supongamos que xn es una señal imaginaria, y si yo tomo la parte real de xn y tomo la transformada z de eso, me queda un medio de la transformada z de la señal más el conjugado de eso. Vamos a correrlo para que alcance
Si yo tengo una señal que es compleja y tomo la parte real, me queda con esa estructura. Y si tomo la parte imaginaria, queda 1 partido por 2j de x de z menos esta historia de acá. Ya. Estas propiedades de acá son las típicas que vamos a usar. Casi que las tengo ordenadas por nivel de relevancia. Evidentemente la linealidad es una de las más importantes. El delay, esta también es súper importante. Con menos frecuencia, pero también vamos a usar esta. Y esta de acá, esta es extremadamente importante, la de la convolución. Tal vez debería estar más arriba si es que lo ordeno por prioridad. A veces usamos esta propiedad y esta es relevante porque de acá vamos a ver que nace un tema con el espectro. Pero a lo que quiero llegar hoy día es esencialmente cómo usamos, ¿cierto?, la transformada Z en la práctica. ¿Cómo usamos la transformada Z en la práctica? Esta cuestión es súper relevante. En la transformada Z a lo mejor la estudiaron con el profesor Rojas o con Francisco Vargas en ASL, pero tal vez aprovecho de preguntar, ¿cuántos de ustedes tomaron esto y habían visto la transformada Z antes en ASL? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, todo. Gracias. Todos han visto, pero lo que suele suceder es que no está claro realmente para qué sirve o cómo lo usamos, ¿cierto? Entonces, lo que me quiero enfocar principalmente es en eso, en cómo lo vamos a usar y cuál es la utilidad, ¿cierto? Hay algunos temas clásicos que tienen que ver con, ¿cierto? Es una herramienta que es extremadamente relevante. Una de las cosas fundamentales, vamos a llamar acá, es de gran uso. La transformada Z es muy relevante para el análisis de sistemas LTI. Para el análisis y manipulación de sistemas LTI. ¿Por qué? Porque, bueno, en los sistemas LTI sabemos que I de n es igual a x de n convolucionado con h de n. Y por lo tanto, I de z es igual a x de z por h de z. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Es que vamos a poder determinar ciertas características claves. Por ejemplo, el primer elemento clave es decir que h de z, que viene de esto que está acá, ¿cierto? H de z es igual a I de z por X de z, que es la transformada z de la respuesta impulso. La transformada z de la respuesta impulso a nosotros
le llamamos a esto la función de transferencia. La función de transferencia, que es la transformada z de la respuesta impulso, ¿cierto? Es la transformada z de h de n, nos abre una mirada distinta de cómo pensar en los sistemas, ¿cierto? Nos abre una mirada distinta porque nos permite ahora pensar que los sistemas tienen polos y ceros, ¿cierto? ¿Cierto? Esto permite pensar que los sistemas tienen polos y ceros, y esta visión también nos permite rediseñar o simplificar, un sistema. Y acá estamos llegando a uno de los puntos importantes de este curso, que es, si yo te doy un sistema, ¿cómo puedes transformarlo en un sistema equivalente que sea más simple, más eficiente, o que permita algunas características, ¿cierto? Por ejemplo, si se acuerdan, yo les decía que cuando tú tenés x de n, para ilustrar esto, si tú tenés x de n convolucionado con h de n, pero este h de n vamos a ser h de n1 más h de n2, ¿cierto? Que esto de acá era súper simple y era x de n convolucionado con h de 1 más x de n convolucionado con h2. Y que eso en la práctica yo les decía que era la idea de que el sistema se escribía en paralelo. O sea, si tú tenés una señal que tiene una cierta respuesta, que es así. Esto de acá es equivalente a un sistema en paralelo. Entonces, esto es filete porque permite simplificar el sistema en una dimensión que acá tal vez no pareciera que esto es más simple, pero lo que tiene la gracia de esto es que es más eficiente, estáis paralelizando la estructura de un sistema. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a ver es que a través de esto que está acá, de esta descomposición, vamos a dividir el sistema, por ejemplo, eh, en dos sistemas. O sea, yo te voy a dar, por ejemplo, un sistema y te pido encontrar dos sistemas. Esa es una de las posibilidades, y esos dos sistemas podrían ser sistemas más simples. Por ejemplo, este es un sistema que podría ser de segundo orden y lo dividís en dos sistemas de primer orden, ¿cachai? Que corran en paralelo. Y esta multiplicación de acá literalmente se hace en un hilo distinto que esta de acá, por lo tanto, no te aumenta el tiempo de cómputo y estáis bajando el orden en ese proceso. No sé si cachan, pero imagínate que tú tenés algo de orden 10, que este filtro de acá, este filtro original es de orden 10, y yo te pido, bueno, bajemos este filtro de orden 10 a 10 filtros de primer orden. Y esta cuestión la podía hacer en paralelo. Está haciendo tu sistema 10 veces más eficiente en la forma de multiplicar y en la cantidad de cosas. Vamos a conversar de eso, pero acá una de las claves es, les voy a dar dos pistas de cómo
¿cierto? ¿Cómo lo simplificamos? ¿Cómo simplificamos un sistema? Y acá típicamente las respuestas son dos. Una es como jugando con los polos y ceros, o ¿cierto? Cancelando, llamémosle cancelando polos y ceros. Eso sería una alternativa. Y dos, la segunda es con fracciones parciales. ¿Se acuerdan de lo que son las fracciones parciales? Más o menos. Las fracciones parciales esencialmente lo que te dice es que si tú tenés recuerden que este h de z va a tener un numerador y un denominador, ¿cierto? A partir de acá salían los ceros y a partir de acá salían los polos. Entonces, en el primer caso, lo que dice es que puede que existan alguna raíz, por ejemplo, arriba y abajo, que se simplifique, es decir, que tengáis algún n1 de z por algún n2 de z, y aquí tengáis un d1 de z por un d2 de z. Y puede darse que dependiendo de cómo tú configures tu sistema, que algunas cosas se puedan simplificar. Que literalmente tengáis raíces comunes y por lo tanto se puedan simplificar. Y este sistema de acá te queda ahora como n1 de z por d1 de z, en vez del original n de z, d de z, ¿vale? Y la idea es que esto de acá, al hacer este paso, el orden es menor. Y si el orden es menor, significa que tenéis menos multiplicaciones, menos memoria, y eso es importante. Ups. La otra posibilidad es que, ¿cierto? Vamos a llevarnos esto. Entonces, la otra posibilidad son lo de las fracciones parciales. ¿Cuáles son las fracciones parciales? Las fracciones parciales cuando tú tenés h de z, h de z, también equivalente a n de z por d de z, y esto lo podéis dividir como n1, para no llamarle igual que el n1, llamémosle n3 de z, d3 de z, más n4 de z por d4 de z. Lo dividí en la suma, y esto lo podría hacer muchas veces, ¿cierto? Y al dividir esto, típicamente lo que tú decís es que estas cosas de acá, que esta descomposición de acá, cada una de ellas tiene un orden menor, evidentemente, que este de acá. Por lo tanto, aquí estáis paralelizando, acá estamos como en este ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, eso es una de las cosas que vamos a hacer en este curso y que nos interesa. Nos interesa mucho el poder manipular los sistemas. Nos interesa mucho poder simplificar los sistemas. ¿Vale? ¿Está claro el norte? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía esta historia de acá? Lo de fracciones parciales, ¿Sí? creo que se evaluaba en los polos, o sea, como que
Sí, pues uno evalúa los polos y como el resultado de esa operación te queda en el numerador y el, lo otro queda abajo, algo así. Ya, les voy a dejar una misión. La misión es que revisen de forma genérica, cómo se resuelve un caso donde tú tenéis, llamémosle A, ¿cierto? Llamémosle que h de z es un polinomio que es b0 de b0 de b0 más b0 más b1 de z más b2 de z cuadrado. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve eso con un polinomio que tenga algo que sea así? A0 más A1 de z más A2 de z. Tengo entendido, profe, que las fracciones parciales abajo se factorizan, se ponen dos factores que se multipliquen, después con eso se hacen como una suma de fracciones y se hace multiplicación cruzada, igual depende del grado del polinomio de arriba, de abajo, número de todo eso. Exacto, ¿cierto? Lo que típicamente hacemos es que cuando tengo un sistema así, lo que uno suele hacer es efectivamente encontrar las raíces de esto de acá. Y vamos a decir que esto de acá se puede escribir como z menos z1 con alguna raíz, y aquí z menos z2. Este polinomio, el de abajo, tiene dos raíces, por lo tanto, acá voy a tener z menos z1 más z menos z2. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa acá arriba y cómo encontrar esos coeficientes? Y esa es la tarea de fracciones parciales, justamente poder definir cómo se calcula, qué orden tiene que tener el polinomio de acá arriba, qué orden tiene que tener el polinomio de acá abajo. Evidentemente se multiplican estas cosas y lo que vaya a hacer es comparar esa multiplicación de acá arriba, ese polinomio que te da acá arriba, lo vaya a comparar con estos factores, ¿cierto? Necesito que se acuerden de eso porque lo vamos a usar. Lo vamos a usar y es importante justamente porque lo que estamos haciendo, estamos tratando de paralelizar el sistema. Si yo tengo un sistema, lo voy a querer paralelizar en dos sistemas. Mientras que acá lo que estamos haciendo, al poner esto de acá, lo que estoy haciendo es poner el sistema como en serie con otro, ¿cierto? En serie con otro, y lo que pasa es que como tenéis polos y ceros que son iguales, se simplifican. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a esta historia y cómo podemos trabajar con estas cosas? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que puse? Estaba poniendo numeritos acá que decía cómo usamos la transformada Z en la práctica. ¿Cierto? Acá dije 1, la transformada Z es muy relevante. Ya, y ahora pongamos 2. Una cosa muy importante es poder eh, vincular la ecuación de diferencia con la función de transferencia y con la posición de los polos y cero. O sea, para poder hacerlo de arriba, lo primero que necesito cachar es cómo paso de una ecuación de diferencia a esta historia. Entonces, acá lo que tenemos que pensar es, bueno, si yo tengo I de n, que es igual a menos esto de acá, que vale desde k igual 1 hasta n de a sub k de I de n menos k, más esta sumatoria de k igual 0 hasta m de b sub k, x de n menos k. Entonces, esta es la típica ecuación que nos van a dar. Esa es la típica ecuación de diferencia que nos van a dar.
y yo lo que tengo que hacer es transformar esto y encontrar polos y ceros. Entonces, al tomar la transformada z en ambos lados, digamos, tengo que, esto me queda i de z, lo voy a escribir más acá, y la misma historia, menos a sub k. La transformada z, bueno, acá me queda este elemento, y al tomar esta parte de acá, lo puedo dividir en dos, porque es lineal, ¿cierto? Y en cada uno de ellos, al ser lineal, también va a entrar en esta cuestión de acá, por lo tanto, esto como es una constante, sale para afuera, y tomo la transformada z de esto. Así que esto de acá me queda a sub k, k igual 1 hasta n. Y ahora tomo, ¿cierto? En mi sentido de que la transformada z entra acá, ¿cierto? Queda esto fuera y lo tomo acá. Y la transformada de esto, mirando las propiedades, me queda i de z por z a la menos k, ¿cierto? Me queda entonces acá i de z por z a la menos k. Y de igual forma, acá al otro lado, k igual 0 hasta m, me queda b sub k. X de z por z a la menos k. Esto viene de la propiedad del delay, ¿cierto? De la propiedad del delay. Cuando se da eso, es literalmente esa es la propiedad. Entonces ahora lo que hago es juntar los términos. Me queda al otro lado de acá, me queda i de z por 1, ¿cierto? Más esta sumatoria de k igual 1 hasta n de a sub k por z a la menos k, más, o igual a la sumatoria de k igual 0 hasta m de b sub k z a la menos k, y dado que no depende de la sumatoria, ¿cierto? Esto está multiplicado por x de z. Y por ende, si veo mi definición de lo que teníamos arriba, mi función de transferencia, que es esta división entre estas dos cosas, entonces mi función de transferencia acá, h de z, que es igual a i de z partido por x de z, va a ser igual a la sumatoria de los b sub k, z menos k, de k igual 0, hasta m, partido por 1 más la sumatoria de k igual 1 hasta n de a sub k por z a la menos k. Esto que está acá son los coeficientes. Esto que está acá arriba corresponde a los coeficientes del numerador. Este es nuestro numerador. Esto sería nuestro n de z y nuestro d de z. ¿Vale? Y los coeficientes de este numerador, son todos estos valores de b sub k. Por lo tanto, si nos vamos a MATLAB y buscamos en esta herramienta, ¿se acuerdan? Filter Designer o FDA Tool. Vamos a ver, vamos a abrir esto. ¿Se está abriendo un segundo? Se demora un poco. Se está abriendo. Ya viene. Ahí está. Entonces, Filter Designer. Filter Designer. Y se abre este cachureo que está acá, que lo voy a mostrar, que es esto.
En este comando acá, que es FDA Tool o Filter Designer, que lo ponen directamente en MATLAB y se abre esta GUI, está la posibilidad de poner acá, si buscan donde dice B y A, aparecen los numeradores y los denominadores. Estos de acá son los coeficientes B, los coeficientes A. Y si se fijan, siempre el primero es un 1, porque la idea es que el I de la salida esté siempre escalado por 1, no 2 veces la salida es igual a algo, ¿cierto? Sino que la salida es igual a algo. Entonces, si yo quiero saber cómo sería un sistema, por ejemplo, que tenga, voy a pasar acá, un sistema que sea, por ejemplo, IDN, hagamos unos ejemplitos, IDN que sea igual a X de N más X de N menos 1. ¿Cómo es ese sistema? ¿Y cómo sería el sistema, otro sistema, I de N, que es igual a I de N menos 1 más X de N? ¿Vale? Entonces, ¿cómo llevo esto a la transformada Z? En realidad es re fácil, porque los coeficientes están acá mismo, no tenéis que hacer nada. Acá están tus Bs, acá están tus As, ¿cierto? Tenéis A y Bs, aquí mismo, por lo tanto lo que tenéis que recordar es que estos coeficientes de acá son directamente los coeficientes del numerador de la transformada Z, son directamente estos. Esto que está acá son esos que está ahí. Y esto que está acá, ¿cierto? Este que está acá, este sería, se supone que es menos, ¿cierto? Se supone que es menos porque pasa para el otro lado y se hace más al otro lado, ¿cierto? Así que cuando yo lo pase para el otro lado, tengo que cambiarle el signo a ese. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, me vuelvo a mi GUI y veo, bueno, limpio y limpio. En el primer ejemplo, que era I de n es igual a x de n más x de n menos 1, el numerador no tiene nada, no hay nada aparte de la salida, por lo tanto queda un 1. Y eso es el denominador, perdón, y el numerador sería 1 y 1. Eso que está acá me genera un sistema que es I de n es igual a x de n más x de n más 1. Lo que vamos a ver es que esto me permite inmediatamente ver, lo puedo visualizar de menos pi a pi, en magnitud, y veo acá, y ahí está, y se ve, esto es un filtro pasa abajo, que tiene ganancia 2, Si yo vuelvo acá, y vuelvo acá, ¿lo ven? No, no es nada, ¿verdad? No, está el diseñador de filtro. Ya, no me funcionó a mí compartir pantalla. Si yo voy acá y miro esta ecuación de acá, ¿cierto? Veo, acá está el 1 y ahí está el 1. Esto es 1 y 1 y 1. Por lo tanto, este es el que queda, este 1 es ese 1 de ahí. Así que siempre hay un 1. Siempre hay un 1. Y estos otros son los que están acá arriba, ¿cierto? Y se acompañan en función del polinomio, con el polinomio de menos z. Se acompañan en función del polinomio de menos, o z a la menos k, ¿vale? Es decir, este es el que acompaña, si lo tengo que escribir, voy a borrar este, o correr este de abajo por mientras. ¿Cierto? Si lo tengo que escribir, entonces esto es y de z, esto es x de z, esto es x de z por z a la menos 1, por lo tanto, el h de z que me quedó acá sería que va a ser 1 más z a la menos 1. Entonces lo que estamos viendo son estos coeficientes que están acá.
Esos son los dos coeficientes. Y está partido por 1. Y ese es el otro coeficiente que estamos viendo. ¿Vale? Son los múltiplos de este polinomio que está acá. En este otro caso que está aquí, sería y de z por y de z por z a la menos 1 más x de z. Acá junto los términos de y de z y me queda 1 menos z a la menos 1. Y esto de acá es igual a x de z. Y por lo tanto h de z, h de z me queda 1 partido por 1 menos z a la menos 1. Entonces, en este caso, mis coeficientes que tengo que elegir son 1 arriba y abajo 1 y menos 1. 1 y menos 1. Entonces, nos vamos a mi CUI. Ese segundo caso sería 1 y 1 y menos 1. Y ese filtro es inestable y fíjense que tiene como un delta en 0 Hz. Si vemos la respuesta a impulso, de eso se ve como puros 1. 1, 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 1. Es un escalón. Es un escalón. En 0 aparecen y te queda con puros 1. Y vamos a ver que esta GUI me permite ver magnitud, fase, combinado magnitud con fase, la derivada de esto, que la derivada de la fase que va a ser el delay de grupo, la respuesta a escalón, la respuesta a impulso y los polos y cero. ¿Dónde están los polos y cero? Así que es mortal. Esto nos va a servir muchísimo, muchísimo en este curso. Entonces, ¿cómo seguimos con este cuento? Lo que quiero, yo les decía que es importante ver los polos, cómo pasar de un lado para otro. Así que con esta herramienta yo puedo ir de la ecuación de diferencia hacia la función de transferencia, esta función de transferencia. Eso yo lo voy a poder hacer sin problema. Evidentemente esto también puede ser para el otro lado. Yo puedo decir, vaya de la ecuación de la función de transferencia a escribir cuál es la función que define la ecuación de diferencia, ¿vale? Así que puede ser para los dos lados. ¿Qué pasa con el tema de los polos y cero? Una vez que nosotros tenemos acá, aquí me equivoqué, esto es así, en este caso, así como está, sí, está así. Son polinomios del z a la menos 1. Y eso es lo típico, este es lo típico que se usa en filter de en Filter Designer esos coeficientes se usan con los z a la menos 1, ¿cierto? Son los coeficientes, como les decía, son estos coeficientes de acá. Pero ¿qué pasa con los polos y cero? ¿Cierto? Para poder ver el tema de los polos y cero, lo que nosotros hacemos es literalmente, vamos a pasar nuestro h de z, que está escrito como un numerador de z a la menos 1 por un denominador de z a la menos 1, lo vamos a pasar lo queremos pasar a un cierto polinomio que va a ser distinto, ¿cierto? Pero de z. Es decir, simplemente multiplicamos por el z del orden mayor, sigue siendo la misma historia, pero se multiplica por el z de orden mayor arriba y abajo. Significa que si acá multiplico cualquiera de estos dos, porque ojo que el n y el m no son necesariamente iguales, pero
tú multiplicas por el orden mayor, el mayor que sea, ya sea m o n, y tú multiplicas entonces por z a la p, donde p es el mayor de n y m, y esto de acá te queda un polinomio ahora, y te va a echar esto, la función de menos k, y te queda en función con un polinomio positivo, ¿cierto? Y lo mismo acá arriba. Entonces, cuando tú haces eso, significa que tú tenés tu h de z, que estaba escrito como la sumatoria de k igual 0 hasta m de b sub k por z a la menos k, y aquí abajo 1 más la sumatoria de k igual 1 hasta n de a sub k por z a la menos k. Entonces yo acá lo que hago es multiplico por z a la p, arriba y abajo, donde p es el número que es el mayor es igual al, es el mayor de, es el mayor de n o m, ¿cierto? ¿Cierto? P vale n, P vale n o P vale m, si es que n es mayor que m, o si es que m es mayor que n. Una cosa así. Entonces, tú estás multiplicando por el elemento más grande, y eso te permite que al final este polinomio lo que hace es que te va a transformar esto de acá en un polinomio que depende, ¿cierto? Va a depender, como este es el número más grande de los dos, esto de acá te va a quedar te queda en función de z, y no de no de 1 partido por z. ¿Vale? Y eso te permite encontrar las raíces. Lo que nosotros ahora hacemos es encontrar las raíces de esta historia, ¿ya? Entonces, con eso en mente, vamos a los ejemplos que estábamos haciendo, ¿cierto? Perdón, y para terminar acá, entonces, esto de aquí me queda n1 de z y n2, perdón, de 1 de z, y lo que yo quiero hacer ahora con esto es encontrar esto como todas las raíces, encontrar todas las raíces, es decir, el z, todas las raíces, z menos z1 hasta z menos zm, y aquí abajo z, ya esto le vamos a llamar cambiemos la notación, pongámosle zp1 de polo, perdón, de 0, 1, 0, m, y este le llamamos z de polo 1, y esto está multiplicado. Z menos z del polo n. Entonces tenéis n soluciones, m soluciones, y al final acaba de tener un polinomio, y lo que tú vayas a mostrar al final son cuáles son las raíces. Entonces, ahora sí, volviendo al ejemplo anterior, volviendo a los ejemplos anteriores. En el ejemplo que teníamos primero, I de n, que es igual a x de n más x de n menos 1. Entonces, según lo que dijimos, es que nuestro h de z de esta historia es 1 más z a la menos 1, ¿cierto? Si yo multiplico en este caso el polinomio de abajo es de orden 0, así que multiplico por el más alto, que es z, de primer orden, ¿cierto? Esto me queda z más 1,
y partido por z. Por lo tanto, acá tengo mi estructura siempre con mi numerador y mi denominador, y acá mis raíces son, acá mis soluciones z igual 0, y aquí z igual menos 1. Así que cuando yo grafique mi diagrama de polos y ceros, parte real y parte imaginaria, en el círculo unitario que tiene valores 1, j, menos 1, menos j, en ese espacio de acá tengo un polo, ¿cierto? Tengo un polo en menos 1, perdón, tengo un 0 en menos 1, es decir, estaría acá. Y tengo un polo en el origen. Lo vamos a graficar con otro color para que sea más chorifly. Y ese es mi diagrama de polos y ceros en este caso, ¿cierto? Y en el segundo ejemplo, 1, 2, en el segundo ejemplo yo tengo I de n es igual a I de n menos 1 más x de n. Por lo que vimos, ¿cierto? Acá yo tenía I de z es igual a I de z por z a la menos 1 más x de z, y esto me generaba que h de z, esto pasa al otro lado, se cambia el signo y me queda 1 partido por 1 más, perdón, 1 menos z a la menos 1, eso fue lo que vimos antes. Multiplico ahora por el orden mayor, que nuevamente sería z, en este caso, y me queda z partido por z menos 1. Z menos 1, por lo tanto, acá mi solución es cierto, esto que está acá arriba sería, volviendo al caso anterior, esto sería mi 0, esto sería mi polo, esto sería mi 0, ¿cierto? Y en este caso acá, z igual 0, este sería el caso de mis ceros, y este de aquí, z igual 1, sería el caso de mi polo. Por lo tanto, en mi diagrama de polos y ceros, siempre dibujamos el círculo unitario, parte real y parte imaginaria, j, menos 1 y 1. Este círculo tiene todo magnitud 1, y acá dentro de este círculo tengo un 0 en el origen. Hay un 0 acá, y tengo un polo en esta posición. Y este sistema de acá tiene este diagrama de polos y ceros. Entonces, esto es lo que voy con que esta GUI es muy útil, porque si se fijan, yo puse mis coeficientes 1 y menos 1, y acá están mis polos y ceros, y acá está la magnitud de lo que eso resulta, ¿cierto? Y ahí está la respuesta a impulso. Pero veamos los polos y ceros. Entonces, si yo cambio acá, si yo le hubiese cambiado el 1 por el menos 1, el segundo coeficiente, si en vez de que fuese I es igual a I de n menos 1 más x de n, hubiese sido I es igual a menos I, entonces me cambia acá, y pum, también me cambia mi polo, cambia de posición. Lo choro de esto es que tú puedes fácilmente verificar cuáles son los polos y ceros. En el otro caso que habíamos visto, me quedaba 1 y 1, 1 y 1, y me queda un polo y un 0 acá, correspondiendo a lo que dibujé recién. Entonces, es muy fácil esto. Lo entretenido es poder vincular polos y ceros con esta dimensión de acá, esta dimensión de la magnitud. ¿Por qué esto de acá me da así? ¿Y por qué cuando yo le puse un menos 1 acá y aquí me queda de esa forma? Esa es la pregunta relevante que tenemos que vincular. Lo que les puedo decir al respecto, y que lo vamos a ver en detalle, porque la conexión para poder hacer esta vinculación entre la transformada Z y el espectro, la transformada Z y el espectro, va a ser Fourier. Z es un caso generalizado de Fourier. Vamos a ver que
o dicho al revés, Fourier es un caso particular de Z. Fourier es un caso particular de la transformada Z. Entonces, lo que funciona en Fourier funciona en la transformada Z. Entonces, con eso en mente, yo creo, los invito a que piensen un poquito en esta historia. Nosotros hemos dicho que el mundo digital tiene espectros que son periódicos, ¿cierto? Hablamos de que está en 0, 2pi, ¿cierto? Menos 2pi, menos pi, menos más pi. Y este es el espectro normalizado. Lo que yo les decía es que lo que tú tienes acá se repite en 2pi, ¿cierto? Se repite en menos 2pi. Los espectros son periódicos, por lo tanto, típicamente nosotros miramos, lo que se mira es una porción de esto, de 0 a 2pi. Por lo tanto, lo que nosotros graficamos típicamente sería algo así. Si es que está la FFT, de hecho, te entrega esta porción del espectro. Esta porción del espectro porque asume que después se va a repetir. Hay un comando que se llama FFT shift, que lo que hace es que en vez de mostrarte este pedacito del espectro, te muestra este pedacito del espectro, lo cual me gusta harto porque nos deja centrado en DC lo que me interesa, así que eso también tiene sentido, ¿vale? Pero lo que les quiero decir es que de esto lo hablamos harto. 0 corresponde al valor de C, ¿cierto? 2pi es la repetición. 2pi es la repetición. Entonces, con eso en mente, si yo pienso en un círculo unitario, acá está el valor de 0, aquí está 1, j, menos 1 y menos j. Pero esto en grados, ¿cierto? O en radianes, si quería, esto sería 0 y también corresponde a 2pi. Esto de acá corresponde al ángulo pi, pero también corresponde a menos pi. Acá tenéis pi medio y menos pi medio. Por lo tanto, significa que podríamos vincular esta historia de acá con estos elementos. Entonces, cuando hay algo que esté en 0 o en 2pi, significa que va a estar afectando esta frecuencia o esta frecuencia, que son la misma, ¿cierto? Cuando algo esté en pi medios, significa que va a estar acá, en pi medio, y en menos pi medio, acá, menos pi medio. Por lo tanto, si yo sé, por ejemplo, esto que está acá, que tiene un 0 en el origen, las cosas en el origen no hacen nada desde el punto de vista de la magnitud. Es un tema que tiene que ver con la fase y con la causalidad. Así que cuando las cosas están acá en el origen no hacen nada desde el punto de vista de este gráfico, ¿vale? Pero este pajarraco de acá sí hace algo. El hecho que esto tiene un polo en 1, ¿qué significa? El 1 está acá, el 1 está en este ángulo de acá, que es 0 grados, significa que está acá. Significa que al tener esto de aquí, significa que en esta frecuencia algo va a pasar. Vamos a ver que la posición del polo, cuando esté en el origen, no hace nada, pero cuando está en el círculo unitario, va a ser la máxima amplitud. Va a ser la máxima amplitud. Significa que, de hecho, va a ser el origen es el punto el círculo unitario va a ser el punto de inestabilidad. Y vamos a ver que esto de acá, en ese punto queda como con un delta, ¿cierto? Esto de acá debiese quedar con un delta. Vamos a ver en detalle por qué. Por ahora lo que quiero es que entiendan la interpretación gráfica. Fíjense en este otro. Este otro de acá ahora tiene un polo en... polos son amplificaciones y ceros son atenuaciones, ¿vale? Acá la amplificación está en el origen, significa que no está haciendo nada. No está amplificando nada, ¿cierto? Está en el origen. Es un tema de fase y de causalidad. Pero este de acá está atenuando en pi. Atenuando en pi. Sí, volviendo acá, significa que en este punto de acá estaría atenuando. Entonces, lo que vamos a ver es que originalmente todo es así, originalmente todo es plano, y lo que hace es que esto atenúa en estos dos puntos. Por lo tanto, esto se va atenuando levemente y me queda este gráfico que se ve así, que es el que vimos anteriormente. Entonces, el primer ejercicio que quiero que hagan es que empiecen a visualizar la posición de los polos y ceros
como elementos que te determinan cómo se ve algo. Por ejemplo, si yo te digo, para hacer un ejemplo acá, si yo les digo, ¿cómo sería una primera aproximación, sin entrar mucho en detalle, donde tengo acá el círculo unitario, cierto, J, menos 1, y te digo, pongamos polos, qué sé yo, vamos a poner un polo acá, pongámoslo aquí, aquí, ahí y ahí. 2 polos y 2 ceros. ¿Cómo se vería ese espectro a priori? Bueno, a priori yo sé que tenemos en este punto menos pi medio, me estáis pidiendo amplificar algo, en pi medios también me estáis pidiendo amplificar algo, pero esa amplificación no está llegando hasta el máximo punto, significa como que está empujando un poco hacia arriba. Recuerden, tenemos que pensar que originalmente el sistema es un pasatodo y lo que nosotros es que lo vamos a empujar un poco hacia arriba en esos dos puntos, y en el punto, en los puntos de 1, es decir, en 0, y en menos 1, en 1 y menos 1 lo vamos a bajar un poco, es decir, acá y acá, ¿cierto? Perdón, y acá. Entonces, en este caso aquí, estos puntos de acá, en estos puntos de acá estamos tirando esta cuestión para arriba, y en estos puntos de acá estamos tirando esta cosa para abajo. Entonces, ¿cómo se va a ver? Bueno, se va a ver algo que tiene esta estructura media como sinusoidal, ¿cierto? Donde esta parte de acá sube, esta parte de acá baja, se ve así. Eso es el gráfico que yo estoy esperando ver. ¿Cómo sería esta ecuación de diferencia? Chuta, necesito calcularla, ¿cierto? Pero lo que sé es que la puedo calcular a partir de, en este ejemplo que estoy haciendo, la podría calcular. Voy a cambiar de color para que quede azul. La podría calcular pensando que tengo la función de transferencia, me queda arriba, son 2 ceros, z menos 1/2 por z más 1/2, y abajo me queda, vamos a suponer que están todos en la mitad, z menos j medio, y abajo z más j medio, ¿cierto? Y tengo que empezar a multiplicar todos estos términos y encontrar el polinomio, y a partir de este polinomio escribirlo. Luego me va a quedar primero como en función de z, tengo que escribirlo en función de menos z, ¿cierto? Me va a quedar me va a quedar como esto de acá, en función de estos productos de acá, quiero que me quede en función de z, luego tengo que pasarlo en función de menos z, o z a la menos 1, perdón, y así los coeficientes que acompañan al z a la menos 1 van a ser directamente los coeficientes de la ecuación de diferencia. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Entonces, no quiero desarrollarlo más, nos estamos quedando sin tiempo, pero lo que les quiero mostrar es que con lo poquito que sabemos de la transformada Z, ya de inmediato podemos vincular polos, ceros y espectro. Vamos a llegar a nuestro siguiente paso, digamos, es poner en esta historia, poner cuáles son los elementos de modificación para poder procesar esto. Así que con un poquito más vamos a poder manejar esto. Lo que quiero conversar la próxima clase es ver cuándo un sistema es inestable, cuál es el rol del círculo unitario, por qué cuando me pongo en el círculo unitario la cuestión se dispara, y cuál es la relación entre el mundo discreto y en el mundo continuo entre este Z y S, para poder vincular eso. Con eso tenemos la posibilidad enorme de hacer ejercicio, enorme. Típicamente uno podría ahora hablar, inmediatamente después de esto, hablar del diseño de filtros, ya meternos al diseño de filtros digitales, pero para llegar antes que eso,
me gusta conversar un poquito de la transformada de Fourier en tiempo continuo, en tiempo discreto, perdón, y poder conectar estas dos cosas mejor, es decir, ya tener más elementos para poder hablar del espectro, no solo con esta intuición que les digo yo, sino que con un poquito más de información. Entonces, la próxima clase vamos a tocar estos primeros puntos y la próxima semana ya nos metemos en lo que llamamos la DTFT, que es la transformada de Fourier en tiempo discreto, la transformada de Fourier en tiempo discreto, que nos permita vincular estas cosas. Así que hasta acá vamos a llegar, se nos acabó la hora para variar. Es súper importante que puedan participar de las sesiones de las 12:15, sobre todo porque estamos teniendo casi nada de tiempo para las preguntas. Entonces, 2 comentarios finales. Hagan sus preguntas en el momento que el momento que les surge la duda, ahí mismo. Profe, tal cosa. Y ojalá hágala con audio, porque si estoy con el tablet y estoy escribiendo, no cacho el chat. Yo sé que hay mucha gente que escribe preguntas en el chat, pero para mí me resulta difícil saber que usted escribió en el chat si yo estoy escribiendo al mismo tiempo. Así que haga sus preguntas en el momento mismo en que le surja alguna duda. Y lo segundo es, haga preguntas. Pregunten. Por favor, pregunten, comenten. Si es que no tienen preguntas, comenten qué es lo que usted cree que más se puede hacer. Interactúen, por favor, para que esto funcione de una manera óptima para ustedes también. Como está pasando últimamente que hay poca interacción, nos llegamos al final de la hora como ahora y no hay ni una pregunta. Entonces los invito a que vayan a las 2:15 y muchas veces no van. En la semana pasada no fueron, de este curso no fue nadie. Así que por favor vayan y participen y pregunten y conversen. También me pueden ir a preguntar de la tarea, también me pueden ir a preguntar de otras cosas. ¿Ya? Así que espero que se reanimen, se reactiven. Eso. Y hasta acá llegamos y recuerden, la tarea la corrí para el viernes a la misma hora. Adiosito, nos vemos ojalá a las 2:15. Que estén muy bien. Adiós. Chau. Chao, profe, No, gracias. gracias. Sí. Chau, muchas gracias.